Hoy quiero contarle una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Qué se necesita para que un milagro suceda? ¿Por qué hay personas que oran y los milagros les suceden? O la mayoría de los milagros son concedidos. ¿Y por qué hay otras personas que oran con lágrimas en los ojos, se arrodillan y ese milagro nunca llega? ¿Qué es lo que pasa? Cuando un milagro empieza a moverse para hacerse realidad, no es coincidencia. El milagro empieza a moverse cuando hay fe, hay obediencia a Dios de todo corazón y hay conocimiento y obediencia del Evangelio. Ahí empiezas tú a estar coordinado con Dios para que ese milagro se mueva y se haga realidad. La primera llave para que ese milagro empiece a moverse es la fe verdadera, pero no es la fe de ir a la iglesia los sábados o los domingos, es una fe verdadera, que aunque salgas de esa iglesia va a estar contigo, una fe con fuerza, una fe a prueba de todo. Esa fe es la que te va a llevar al primer paso de ese milagro. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. También dice, si la fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza, movería montañas. Entonces, ¿por qué no vemos que se mueven esas montañas? ¿Por qué no vemos esas montañas moverse para nosotros? ¿Por qué no vemos ese milagro moverse? Muchas veces pedimos un milagro, pero al mismo tiempo, ¿será que sí se realizará? ¿Será que sí pasará? Eso no es fe. Eso es una oración disfrazada de miedo a que no pase. La fe no tiene dudas. Cuando tenemos fe, es como que afirmáramos las cosas sin verlas, es verlas en el futuro realizadas. Eso es fe, estar convencido de que eso lo vas a obtener, de que va a llegar a tu vida, de que ese milagro que tú estás pidiendo ya está hecho, ya está listo y hecho para ti por Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Esa fe a la que me refiero es la fe que cuando el médico dice no, ya no hay nada que hacer, tú piensas y crees de todo corazón porque se lo pediste a Jesucristo, a Dios, de que eso no es así, de que esa persona, ese ser se va a salvar. Eso se llama fe a toda prueba. Esa sí es una fe verdadera, cuando tú estás convencido de que eso se va a hacer realidad. Esta fe es la que conmueve al Señor, esta fe es la que conmueve a Jesucristo, esta fe de valor, esta fe que dice, Señor, no te entiendo, pero confío en ti. Confío en que esto que te estoy pidiendo se va a dar, de que ya tú me lo diste. Esa es la fe que Dios, Jesucristo valora porque es la verdadera fe. Ahí tiene la primera clave. La segunda llave para que el milagro se realice, si sientes que Dios no te está escuchando y ese milagro no llega, es la oración persistente. Es una oración día y noche con fe. No es una oración que haces antes de acostarte, 5 minutos, o antes de salir de tu casa, 2 minutos, o la piensas en el automóvil cuando vas conduciendo a trabajar. Esa no es la oración, es una oración persistente, que lo hagas con todo tu corazón siempre que lo estés haciendo, que le encomiendes a Dios eso que tú quieres, ese milagro. Acuérdate lo que dijo Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. O sea, persistió y persistió hasta que Dios le concedió su deseo, le concedió ese milagro. La oración, la persistencia, esa es la segunda clave para conseguir el milagro. Y acuérdate que los tiempos de Dios no son iguales a los de los humanos. Los humanos tenemos otro sentir del tiempo. Dios vive en otro tiempo, su tiempo corre de manera diferente, más lento. El de nosotros es mucho más rápido. Y por último, recuerda, Dios dijo, pidan y se les darán, busquen y lo encontrarán, llamen y las puertas se abrirán. Eso está en Mateo 7:7. La última llave que para mí es muy importante es el perdón que libera. Ese perdón que no queremos, que nos oscurece el corazón, que no lo aceptamos, ese perdón que no aceptamos darlo, que cuando pensamos en eso que nos hiere, no podemos perdonarlo, porque nuestro orgullo, nuestro dolor no nos deja. ¿Cómo va a entrar la luz a un corazón cerrado y oscuro? No va a entrar. Para recibir luz en tu vida y en tu corazón, lo primero es perdonar a quien te hizo daño, a quien te hirió. Perdonar porque nadie sabe por qué esa persona cometió ese error, qué lo llevó a esa persona, qué niñez tuvo,
perdonar. Cuando perdonamos a nuestros enemigos o a quien nos hizo daño, nos liberamos, nos quitamos un peso de encima, nos sentimos libres, livianos. Jesús fue claro. Jesús dijo, si perdonan a otros sus pecados, yo perdonaré el de ustedes. Si no perdonan los pecados de otros, yo tampoco perdonaré el pecado de ustedes. Esto es un principio espiritual, perdonar. Perdonar, porque si yo cierro las puertas de mi corazón, ¿cómo va a entrar Dios a mi corazón? ¿Qué confianza va a tener Dios para entrar en mi corazón si yo lo tengo cerrado? ¿Cómo va a entrar? Ese es el principio de la salvación. Perdonar. El principio para conseguir que la luz entre a tu vida, los milagros que estás pidiendo, la sanidad, la felicidad, el amor. El perdón no siempre es fácil. Si te han herido, si te han maltratado, si te han roto, a ti o a un familiar querido, no es fácil perdonar. Y perdonar no significa olvidar. El perdón significa dejarle todo a Dios, liberarte de esa carga, quitarla. Decirle, Dios, pongo en tus manos la conducta o el pecado de esta persona para que tú lo juzgues. Yo me libero de todo eso y quiero ser feliz, quiero avanzar. Tú eres el justiciero más grande. Haz tu justicia que tengas que hacer. Eso se llama perdonar. Perdonar es poner todo en manos de Jesucristo, porque Él es el único que juzga. Bien lo dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. No es fácil perdonar, a mí me pasó, pero fui donde esa persona que me hizo daño y lo vi tan vulnerable, tan amargado, tan una persona con una vida no feliz, no digamos miserable, no feliz, que yo lo miré y le dije, ¿sabes qué? Ven acá, yo te perdono por todo el daño que me hiciste. Y esa persona se puso a llorar. Esa persona me abrazó y me dijo, perdóname tú a mí por todo lo que yo te hice daño. Y así descansó, de verdad, descansé. Y ahora lo miro de manera diferente. Lo miro como que una persona que sufrió, que no estaba bien en su momento, que hizo lo que hizo y a lo mejor eso le pesará toda la vida. Entonces se lo digo por experiencia propia que yo lo hice y eso me liberó. Ahora soy una persona que pienso en esa persona y estoy tranquila. Ya saben, creer, orar y soltar lo que te duele. Esas son las 3 claves para empezar a que los milagros se comiencen a realizar, los milagros empiecen a fluir en nuestra vida, para que los milagros empiecen a moverse. Gracias por escuchar y por ver mi video. Los veo en la próxima.